Bien, el Salmo 73 es un salmo como todo, palabra de Dios, pero tiene una característica que lo hacen distintivo. Muchos en su Biblia ustedes encuentran que lo titulan el destino de los malos, otra lo titulan el sufrimiento de los justos, pero este título no es lo relevante como lo titulan, sino el contenido que tiene este salmo. En esta mañana quiero que comentemos estos versículos y que nos ayuden a identificarnos como con el salmista. Es decir, que nosotros vamos a tratar de, en nuestra reflexión, llegar a la misma conclusión del salmista. Vamos a ir paso por paso hasta que el Señor nos ayude a tener esa misma conclusión hermosa que nosotros vemos y leímos al final del capítulo. Esa es la temática que debemos seguir en la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Estas cosas están escritas ahí para que nosotros las asimilemos y la hagamos nuestra también. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y fíjense que la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de una revelación progresiva. El salmista en su momento no tenía, como lo tenemos nosotros, la palabra de Dios completa. Él tenía todo lo relativo a la ley, todo lo relativo a los profetas, pero el Señor no había venido y ya Él llegó a una conclusión, como le hemos dicho, hermosa. Entonces, nosotros tenemos la revelación completa. Dios habló a los padres, a los patriarcas, por medio de los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, es decir, tenemos toda la revelación ya, y eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos en este capítulo 73, en este salmo de Asaf? Lo primero que encontramos es la situación del salmista. Él parte de una verdad absoluta, una verdad sin discusión. Él no tenía duda al respecto, él tenía su paradigma. ¿Cuál era? Que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Él no tenía duda de esto. Esto es lo que había aprendido, lo que enseña el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto, de este paradigma, es lo que encontramos en la enseñanza de los evangelios, cuando el joven rico se le acerca al Señor. Y entablan esa interesante discusión en donde el Señor le dice a este joven, bueno, tú estás bien, pero ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y será rico en el reino de los cielos. Este joven se espanta, y no solamente él, sino también los discípulos, porque se tenía la idea de que como este joven era rico, y bueno, era porque había sido bendecido por Dios y por lo tanto era merecedor de tales riquezas. Fíjense que los discípulos
cuando ven la discusión y están atentos, dice, ¿y quién podrá ser salvo? Porque ellos entendían que Dios bendecía con riqueza, con bienes materiales, a aquel que le servía. Si una persona estaba en buena, era porque estaba siguiendo los mandatos del Señor. Y entonces el Señor enfrenta a este rico, a este joven rico, porque este joven rico había descuidado lo que era lo principal, que era darlo a los pobres, y que la riqueza en él podían más que seguir al Señor. Y entonces los discípulos, el Señor lo pone en una buena perspectiva cuando le dice, miren, ustedes que dicen que lo han dejado todo por seguirme, recibirán no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna, mucho más de lo que tienen. Entonces, Dios es bueno a Israel, a los limpios de corazón. Recordemos la oración de David en el Salmo 51:10, donde él le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y también el Salmo 24 hace alusión a la limpieza de corazón. En Isaías también dice que la bondad de Dios hacia la casa de Israel va conforme a su compasión y conforme a la multitud de su misericordia. Es decir, que esa limpieza de corazón, esa bondad de Dios viene no solamente por guardar los mandatos, por guardar la ley, sino que también tiene un componente de su gracia, conforme a la multitud de su compasión y de sus misericordias. Es decir, Dios es bueno, no solamente para con los limpios de corazón, sino también que va en lo que muchos teólogos llaman su gracia común para con todos los hombres. Y eso también es interesante. Ahora, el salmista se encontraba entre aquellos que habían hecho esa elección donde Josué le dice al pueblo, ya al final de su vida, si no os parece bien servir al Señor, sí, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, que el salmista estaba en ese grupo que habían hecho esa elección. Ahora bien, ¿cuál es el problema que enfrenta este hombre de Dios? Él siendo limpio de corazón, habiéndose apartado para el Señor, se encontraba en una situación de sufrimiento, de dificultad. Fíjense cómo él demuestra esto cuando nos dice que él tiene envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Una situación incómoda para él, porque él entendía que estas personas no debían estar en esa situación, y él, que era limpio de corazón, estaba pasando dificultad. Fíjense cómo él dice en el versículo 13 y 14, él llega a esa conclusión aparente: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas la mañana. ¿Qué situación
se encontraba un hombre justo, vamos a ponerlo entre comillas, que se había apartado, se había consagrado para el Señor. Miren, haciendo una contextualización de la situación del salmista, lo mismo pasa con la iglesia de Dios hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha desarrollado lo que se llama, o lo que podría llamarse, una pastoral del sufrimiento. Y hoy día, contrario a eso, tenemos una pastoral o una teología más bien de un triunfalismo dentro de la iglesia. O sea, no vemos a aquel que está pasando dificultad, problemas en todos los ámbitos de la vida, ya sea por pérdida de un ser querido, ya sea por falta de trabajo, por una situación económica, por enfermedades, por lo que sea. No hemos desarrollado una pastoral que ayude, que consuele al hermano que esté en esa situación. Usted me dirá, sí, Pablo, usted no es tan grave el asunto. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros estamos frente a esa situación de un hermano que sufre por cualquier razón, por esas razones que vemos que son obvias y que todos pasamos de una u otra manera, cuando oramos buscando el triunfalismo. Si es un enfermo, y no es que todos debemos orar por los hermanos que están enfermos, ¿para qué? Para que el Señor los sane. Sí, pero a veces siento y veo que nos vamos muy lejos en esa parte. Quizás no tanto como los pentecostales que declara que usted está sano. Quizás no llegamos ahí. Pero sí cargamos mucho el dado, creo que es lo más correcto decir, hacia ese triunfalismo. Y la realidad que vemos es que todo esto, como vamos a ver, está dentro de la soberanía de Dios. Y hermano, estamos aquí por un tiempo. O sea, el Salmo 90 nos lo explica claramente. Estamos por un tiempo y los días nuestros son cortos y pasan y volamos. Y llegamos a una edad avanzada con los achaques propios de eso. Entonces debemos buscar, y esa es mi intención, trabajar estos temas con más realismo y viendo lo que el Señor, lo que su palabra nos dice, porque su palabra está llena de ejemplos y lo vamos a ver algunas pinceladas matizando un poco todo lo que es esto. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, porque entonces la contraparte de esto es que cuando enfocamos el tema de esa manera triunfalista, que nos gusta como creyentes, que estamos, inclusive el tema que tratamos es una iglesia victoriosa, pero una iglesia victoriosa en términos bíblicos, una iglesia de éxito en términos bíblicos. La iglesia de éxito no es la mega iglesia. Inclusive podemos cuestionar si eso es realmente iglesia. Es una iglesia que vive conforme a los propósitos de Dios, que cumple esos propósitos como iglesia. No la iglesia que tiene más miembros. Entonces podríamos decir en términos de sufrimiento y de pasar trabajo, que la iglesia victoriosa no es aquella que en todos los miembros son millonarios y todas las iglesias están gordos y colorados y todo eso.
No, todo lo contrario, como vamos a ver. Entonces, no nos vivamos desolados, tristes, porque estamos en una condición económica difícil, porque tenemos muchas pruebas, porque tenemos mucho sufrimiento, tenemos muchas dificultades. No, nada de eso. Porque ese no es el asunto. Fíjense, para agregar un poco a todo esto que estamos diciendo, hay una cita muy interesante que está en el libro de C.S. Lewis, el filósofo y escritor de la Crónica de Narnia, que muchos de ustedes han visto, que fue llevada al cine con mucho éxito. Hay una frase que él toma del pastor George MacDonald, no William McDonald el nuestro, sino otro, que dice que el Hijo de Dios sufrió hasta morir, no para que los hombres no sufrieran, sino para que sus sufrimientos pudieran ser como los suyos. Es una frase que creo que él lo tomó de Primera de Pedro. Es una cita muy elaborada, muy bonita si se quiere, pero lo importante es que tiene su apoyo bíblico. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Que el Hijo de Dios, Cristo, sufrió para que nosotros, ¿qué? Sigamos su pisada. Sí, para que nosotros sufriéramos también, pero todos nosotros le huimos al sufrimiento. Y hermanos, la iglesia del primer siglo fue una iglesia perseguida no solamente por el Imperio Romano, sino también por el mismo judaísmo. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos. El judaísmo se oponía, y el apóstol Pablo, ¿qué era? Perseguidor de la iglesia. Era un judío, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, y todo eso que nos dice las Escrituras, y era un perseguidor de la iglesia que buscaba cartas y buscaba autorizaciones para perseguir. Tanto Apocalipsis como la Epístola de Pedro, la exhortación es que debemos estar firmes frente al sufrimiento y frente a todo lo que el Señor nos dice. Y en el libro de los Hebreos se nos enseña que no tenemos, igualmente, estamos relacionando lo que el Señor sufrió y que nosotros también tenemos ese ejemplo de sufrir. Entonces miren qué interesante nos dice el expositor a los Hebreos, que es como si fuera una exposición, una enseñanza. Nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos ese ejemplo y ese auxilio de parte del Señor para que en esos momentos de dolor Él se acuerde de nosotros. Bien, volviendo al Salmo, encontramos esa situación en la que se encuentra el salmista. Él, considerándose bueno, está sufriendo dificultades, y aquellos que son arrogantes, que son impíos, están viviendo en prosperidad, y no solamente en prosperidad, sino dice que no tiene cónyuges por su muerte, que su vigor está entero, que no pasan trabajo. Me gusta el verso 7, dice: los ojos
se le saltan de gordura, están gordos y colorados. Oye, los ojos se le están saliendo. Y no solamente eso, sino que se mofan, se burlan. Dice, hablan con altanería, siguen siendo arrogantes. Aquí dice, dice el comentarista de esta Biblia apologética, que se refiere a la prosperidad, dice que están enteros, dice con el vientre gordo, la traducción literal. Recuerde que estamos hablando del tiempo en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor, y eso era una muestra en aquel entonces de prosperidad, de riqueza. No como sería hoy, porque hoy ya eso no es sinónimo de prosperidad, el tener el vientre gordo. Pero sí, la situación es igual, ¿no? El hombre tiene una arrogancia porque tiene riqueza y no, esa riqueza no es dada por parte de Dios, sino que Él se la atribuye a sí mismo. Y por eso dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, no tienen a Dios en su cuenta. Dios no ocupa ningún lugar en su vida y tienen esa arrogancia y esa prepotencia. Pero al igual que en el Salmo de David, en el Salmo 37, nosotros encontramos que hay esa declaración en donde Dios le dice, no te impacientes a causa ni tenga envidia, porque serán cortados. Y es la misma respuesta que encontramos en este Salmo 73. Esto dice que como el sueño del que así o sea, la conclusión que llega es que estos impíos también van a ser arrasados, van a perecer porque no confían en Dios. Ahora, en lo que llega a esta conclusión, el salmista está buscando respuesta a su situación. Y entonces, ¿qué hace él? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos buscando respuesta de parte de Dios a nuestra situación? Ir al templo. Reflexionar sobre eso. Él llega a esa conclusión que ya hemos dicho, pero esa conclusión no es suficiente y él sigue meditando. Fíjense cómo él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él llegó a una aparente conclusión, una conclusión, vamos a decir, poco sabia, porque él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, lo que estoy haciendo no vale la pena. El yo estar congregándome, yendo a la iglesia toda la semana, tomando mi comunión, asistiendo a los cultos, no vale la pena. ¿Por qué? Porque estoy pasando trabajo. No me rinde beneficio eso. ¿Alguno de nosotros ha pensado eso alguna vez? El salmista lo pensó. Verdaderamente, versículo 13, en vano he limpiado mi corazón. En vano he estado yendo a la iglesia, he estado sirviendo al Señor. No vale la pena. Pero él sigue trabajando
Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, en la casa de Dios, comprendí el fin de ello. Y así sigue diciendo. Esta gente no van a estar todo el tiempo. Pero no obstante eso, él llega a ese entendimiento, ¿no? Y fíjense cómo en el versículo 21, él parece que se devuelve. ¿Me siguen? En el versículo 21, él parece que se devuelve. Porque dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pareciera ser que estos versículos están intercalados aquí. Pudiéramos, si estuviéramos buscando redacción, lo sacaríamos de ahí y lo entraríamos aquí y pusiéramos el 17 y el 23 juntarlo y sacarlo de ahí. ¿No? ¿Me siguen? Es un asunto de colocar todas las ideas en una misma línea. Porque el versículo 23 es determinante en todo esto. Dice, y el consejo que queremos llevar, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, con todo, es decir, mira, yo no estoy entendiendo todo lo que me está pasando, no sé qué es lo que pasa con eso. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me ha guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, ya aquí entramos en la fase en donde el salmista está concluyendo y está recibiendo la tranquilidad y la confianza en el Señor. La traducción mejor, cuando dice me tomaste de la mano derecha, no es simplemente que yo agarro a alguien con mi mano derecha, con mi mano fuerte, que es lo que quiere decir, y voy caminando con él. No, la idea aquí es que como que me amarraron, me trabaron, me trancaron, agarramos una puerta y la aseguramos bien, y de esa manera es que él dice, el salmista, que el Señor lo tomó a él. No simplemente que lo agarró de la mano, no, que lo aseguró bien. Y esa es la idea del texto. Con todo lo que me está pasando, yo no entiendo mi situación, no sé por qué el Señor me tiene en esta situación. El Señor me ha tomado. Y no solamente eso, sino que me ha guiado según tu consejo, según lo que Dios dice. Lo que Dios dice, no lo que dicen que Dios dice, no, sino lo que Dios, el consejo de Dios para él. Y hay una promesa aquí que la vemos, no la vemos tan amplia en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos señales. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 5, ¿qué nos dice Dios de Enoc? Que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Eso nos dice el Génesis. Y Job, que es también un ejemplo que podemos tratar en la misma línea como estamos tratando este salmo. También en el libro de Job podemos encontrar elementos que nos ayudan a entender esas situaciones difíciles por las cuales pasan y pasamos todos los creyentes. Dice que yo sé que mi Redentor vive y después de deshacerse mi pie, en la presencia de Dios yo veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces hay señales y en los mismos salmos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Es decir, que tenemos elementos en el Antiguo Testamento que nos enseñan de que
esta vida no es solamente esto que estamos viviendo, sino que vamos a tener una esperanza gloriosa, bienaventurada en los cielos. En estos días, en el periódico Hoy, salió un artículo, en la semana pasada, ¿no? Encontramos un artículo titulado Philippe Lancourt, un modelo de resiliencia. Este escritor fue uno de los que en el 2015 estuvo en el atentado de unos islamistas islámicos que entraron en ese periódico, que hizo una caricatura, no sé si del ayatollah o de uno de ellos, y dispararon y mataron a muchos, y él recibió un disparo en la cara, y al cabo del tiempo, eso fue en el 2015, es decir, ya en estos días, ya el hombre está recuperado. Él narra muchas cosas. La resiliencia no es más que la capacidad que tiene un ser humano para superar circunstancias traumáticas de la vida. Y en cierta forma lo que estamos nosotros haciendo es buscando un modelo para nosotros como creyentes, porque debo hacer un paréntesis aquí. La psicología trabaja todo esto, o sea, de cómo usted superar situaciones traumáticas, difíciles de la vida, y lo hace. Y este hombre que estoy citando aquí es un ejemplo de ello. Ahora, hermano, nosotros, ¿a quién tenemos para superar todo eso, todas esas situaciones difíciles de la vida? ¿A quién tenemos nosotros? A Dios, tenemos al Señor y tenemos ejemplos y podemos construir diferentes modelos. El modelo que nos presenta el salmista, que estamos ya terminando, lamentablemente. Miren, este hombre dice una gran verdad en un libro que él hizo, ¿no? Dice, todos los seres humanos somos vulnerables. Ustedes recuerdan hablamos de la vulnerabilidad, y eso se habla mucho en economía y en la vida. Somos vulnerables, es decir, que cualquier cosa puede pasarnos. Y sigue él diciendo, aunque hemos querido pensar lo contrario, y en algún momento de la vida enfrentaremos cambios importantes, pérdidas difíciles o situaciones que nos podrían romper emocionalmente, marcando o cambiando el rumbo de nuestra vida para siempre. Y eso es una verdad importante que tenemos que saber. En cualquier momento de nuestra vida puede pasarnos una u otras situaciones en las que vamos a tener que enfrentar situaciones que muchas veces no estamos preparados para ello, o ni siquiera la hemos pensado. Y eso es una realidad. Ahora, lo que ha hecho este señor Philippe Lancourt y muchos psicólogos y psiquiatras es desde su propio entorno, de su propia situación, buscar ayuda para poder salir de esa situación y poder seguir viviendo bajo esa situación. No siempre estas personas se refugian en Dios. Ahora, en nuestro caso, como creyentes, y que confiamos que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, debemos buscar al Señor. Mucha de esta gente ni siquiera piensan en Dios, pero siempre que buscamos del Señor, el Señor siempre va a estar ahí presente. Finalmente, fíjense cómo comienza esta conclusión
del salmista, que es la conclusión y la aplicación que nosotros queremos llevar en esta mañana a todos y cada uno de nosotros. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esta es una pregunta retórica. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué conclusión más bella. Yo creo que aquí no tenemos que decir mucho, sino decir como le dijo el apóstol Pedro al Señor: ¿queréis vosotros iros también? ¿Qué le dice Pedro? ¿A quién iré si tú solo tienes palabras de vida eterna? Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Yo sigo sin entender, aunque sé que tú lo vas a arrollar, que perecerán, pero ya a mí eso no me importa, porque mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, yo no entiendo esta situación, pero mi porción es Dios para siempre. Y el versículo 28 dice: versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso es lo que yo entiendo que tú como Dios, como soberano vas a hacer. Lo que yo entiendo, aunque no lo entienda bien, porque él sigue dudando de eso. Dice: pero lo que a mí me importa, lo que depende de mí, ¿qué es? Al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esa debe ser la conclusión del creyente, de cada uno de nosotros. En la filosofía se busca el bien, o sea, que el hombre se sienta satisfecho. Y por eso los griegos buscaban muchas virtudes y trataban de hacerlo todo a la perfección, porque ellos se sentían bien en ese sentido. Para ellos eso era lo correcto, buscar el bien supremo, como yo decía. Aquí el salmista nos dice que el acercarme a Dios es que ese bien supremo, y ahí yo estoy completo y estoy satisfecho. Entonces, hermano, en los momentos de prueba, de tribulaciones, de angustia, de todas esas cosas que como sabemos somos vulnerables y a nosotros nos toca porque vivimos en un mundo caído. El pecado ha hecho que todos estos males entren. Entonces, lo que nos pasa a unos y a otros es igual. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a todo esto? Lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que hizo el salmista, lo que hizo Job. ¿Qué dijo Job? Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha dado, Dios quitó, bendito sea el Señor. Y no atribuyó mal alguno al Señor frente a toda esa situación en la que él tuvo que pasar. Y al final, después que el Señor se revela y le habla y no le da ninguna explicación de lo que está, él dice: no, de oídas te había, para ahora mis ojos te ven y entiendo y no necesito explicación. Entonces, que el Señor nos bendiga y que esa sea también nuestra conclusión, nuestra identificación con el salmista en cuanto a tener a Dios como el bien supremo, y aunque no entendamos, sepamos que tenemos a Dios y que Dios está con nosotros. La promesa del Señor: en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos bendiga.